El apóstol Santiago dijo que cada uno de nosotros es de acuerdo a sus propias debilidades. Nadie conoce mejor cuáles son sus debilidades que usted mismo. Así que una de las formas en las cuales podemos enfrentar y superar dichas áreas de oportunidad en nuestra vida es anticipándonos a ellas. Pero ¿sabe? No vamos a poder anticiparnos ante estas situaciones que para nosotros pudieran resultar en una situación incómoda que nos puede colocar en estrecho y que de alguna manera puede generar en nosotros el deseo de no querer continuar con Cristo si antes nosotros no tenemos una convicción. Y toda convicción surge de la relación que tengamos con Cristo. La religión no produce convicciones, pero nuestra relación con Cristo sí. Y si tú quieres aprender a enfrentar aquellas cosas que de repente pudieran atraerte del mundo y superarlas, de modo que al pasar la prueba tu fe sea más fuerte que al principio, tú necesitas generarte convicciones. Hoy el mensaje no es para simplemente aquellos que están titubeando sobre si deciden continuar o no su relación con Cristo. Esta enseñanza es para todos nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que si alguno piensa estar firme, debe de prestar atención a la forma en la cual desarrolla su vida. Muchos de nosotros hoy podríamos decir, si me es preciso, moriré contigo antes de negarte. Y usted conoce el resto de la historia. ¿Qué pasó con Pedro? El Señor Jesucristo le dijo, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Él dijo, esto no va a suceder, es imposible. ¿Y sabes cuál fue su problema? Que no pudo anticiparse a la prueba que él habría de enfrentar. ¿Cómo vamos nosotros a hacer frente a estas situaciones que de repente pudieran ponernos en estrecho? Anticipándonos. Hoy día son muchos los cristianos que titubean sobre su nivel de compromiso para con Cristo. Es decir, les gusta la idea de tener a Cristo en sus vidas, pero para que éste les dé, para que éste les supla, para que éste les responda e incluso los proteja. Pero no tienen la convicción suficiente como para comprometerse con Él y serle fiel y leales hasta el final. El profeta Daniel, amados hermanos, es un claro ejemplo de lo que significa definirte en una relación y proteger con convicciones y fe el compromiso que has adquirido con Dios. Hoy es muy común escuchar a personas decir, es que no sé si debería comprometerme más con la iglesia. No sé si debería seguir adelante en mi caminar con Cristo. No sé si debería de continuar buscando de Dios. Pues a estos y a todos los que hoy creemos que estaremos firmes, Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y vea lo que dice la Escritura en Daniel capítulo 1, verso 8. Libro del profeta Daniel, capítulo 1, verso 8. Dice la Escritura, me encanta la diferencia que hay en la traducción de la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional. Porque si usted tiene la Reina Valera, usted va a leer que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Pero la NBI traduce de una forma más contundente y dice que Daniel decidió no contaminarse. Algunos de nosotros estamos proponiendo caminar con Jesús. Nos proponemos serle fiel a Cristo, pero no lo estamos decidiendo. Es como si tuviéramos la disposición, pero no tenemos la certeza de que suceda. Cuando tú te anticipas a aquello que sabes que pudiera ser
la forma en la cual el mundo buscará atraerte, produces en tu corazón convicción respecto de aquello que quieres alcanzar. Y entonces aquello que en su momento te pudiera atraer o te pudiera tentar, queda neutralizado por tu compromiso, dado que estás valorando y poniendo en una posición más alta tu convicción de vincularte a Cristo. Y tu anticipación es lo que te da la victoria. Entonces el verso 8 de Daniel capítulo 1 dice así: pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Daniel no tomó la decisión de no contaminarse cuando tenía el plato de comida frente a él. Daniel tomó la decisión de no contaminarse de forma anticipada. ¿Quieres no titubear en tu vida cristiana? Toma decisiones que te permitan generar las estructuras mentales y espirituales que te den el soporte para cuando enfrentes a aquello que tú sabes que pudiera tentarte. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Esta expresión bíblica que leímos pareciera trivial, pero no lo es. Dice la palabra del Señor, pero Daniel decidió. Daniel pudo tomar una decisión porque él tenía una clara definición en su corazón. Tú decides con base en aquello que has definido en tu corazón. Cuando tú no tienes claro lo que quieres, cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier situación puede tomar ventaja de ti y llevarte a través de un proceso de seducción que te lleve a elegir por algo que en realidad no te convenía y no querías. Entonces, esta expresión bíblica no es para nada trivial. Esta expresión bíblica surge de tener clara la definición en nuestro corazón, porque cuando no tenemos esa definición, es que nuestros fundamentos y principios comienzan a tambalearse y en nosotros se comienza a gestar la duda. Nuestro corazón se divide y la incertidumbre y la apatía, así como la indiferencia, comienzan a manifestarse en nuestro corazón. Cuando Jesús dijo que llegados los últimos días el amor de muchos se tornaría frío, Jesús está apuntando a aquello que sería la raíz del problema de la indecisión en el corazón de la iglesia. ¿Por qué la iglesia duda si comprometerse o no con Cristo? ¿Sabe por qué? Porque no tiene convicciones. Porque no ha definido en su corazón qué es lo que realmente quiere. Y lamentablemente muchos cristianos hoy día pareciera que están esperando al mejor postor, cuando ya en realidad Cristo pagó el precio de nuestra paz. En la Biblia, amados hermanos, encontramos un ejemplo muy claro de esta verdad. Y considere lo siguiente, por favor. Las experiencias y vivencias que pudiéramos tener con Dios, lea con atención, no tendrán la relevancia que podrían tener si en nuestro corazón no hay una clara definición respecto de Dios y su importancia en nuestra vida. En otras palabras, si tú no tienes bien definido quién es Dios para ti, no importa cuántas experiencias o vivencias tengas con Él, estas no van a tener relevancia, porque para ti Él no ocupa el lugar que debiera de ocupar en tu corazón. ¿Entiende eso? Hoy muchas personas están teniendo experiencias carismáticas con Dios, pero no hay fruto. ¿Por qué?
porque ellos no le han dado el trono de su corazón a Cristo. No han decidido que quieren que Él sea su Salvador y quieren que Él sea su Señor. No lo han definido. Cristo les cae bien. Y déjeme decirle que vergonzosamente a veces pareciera que la iglesia es un club de fans. Sentimos admiración por Jesús, pero no tenemos un compromiso con Jesús. Porque si tuviéramos un compromiso con Cristo, nos autorregularíamos para cumplir con dicho compromiso. Es como cuando alguien en tu vida te importa y decides comprometerte con esa persona para emprender un vínculo cualesquiera, sea una relación sentimental o sea un negocio o sea cualquier otro tipo de relación. Primero te defines, si quiero que esa persona sea mi socio en este negocio. Esa definición te permite generar convicciones que te vinculen de una manera más seria y sólida hacia esa persona. Cuando nosotros no lo hacemos para con Dios, amados hermanos, las experiencias y las vivencias que pudiéramos tener con Él pierden relevancia, porque Él no tiene lugar de preeminencia en nuestra vida. Mire, nuestra relación con Dios siempre será superficial y nuestra fe será endeble si no decidimos en nuestro corazón comprometernos seriamente con Dios. ¿Realmente Cristo es tu Salvador? ¿Realmente Cristo es tu Señor? ¿O solo te cae bien? Tenemos un cuadro, una imagen, y es la imagen de la ascensión de Cristo. Vea cómo lo describe la Escritura. Vamos a Mateo capítulo 28. Este pasaje es muy impactante en razón de lo que nos revela. Mateo capítulo 28, verso 16. ¿Lo tiene? Fíjese qué tremendo es lo que la Escritura nos marca. Y dice la palabra del Señor así: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Lea conmigo. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. O sea, ¿cómo? En lo que le estoy expresando, vemos cómo se resume lo que la Biblia está diciendo. Pero algunos dudaban. No es que no creyeran, es que dudaban. Entonces, su sí para con Cristo no era sí. Era un tal vez, un quizá, un no lo sé. Me dejo consentir, pero no me comprometo. ¿A qué voy con esto? A que si nosotros no nos definimos cuál va a ser nuestra respuesta para el Evangelio, realmente lo que le estamos diciendo al cielo es no. No me has convencido. No siento que me convengas del todo. La duda no es siempre incredulidad. La mayoría de las veces, escuche bien esto, la duda es un síntoma de todo lo malo que se está atesorando en el corazón. ¿Por qué las personas de pronto ya no quieren congregarse? ¿Por qué las personas de pronto ya no quieren continuar buscando de Dios? ¿Por qué las personas de repente pareciera que han perdido el interés? Esto no sucede de la noche a la mañana.
Este es un proceso que se va dando al interior del corazón, pero cuyo origen se encuentra en la falta de definición y compromiso. El problema de raíz en el corazón de muchos creyentes es su falta de convicción respecto de quién es para ellos Jesús. Y su falta de convicción genera titubeos en cuanto a su nivel de compromiso para con el Señor, su reino e incluso el cuidado que deberían de darle a su propia fe. En el pasaje que leímos, vemos a los 11 discípulos de Jesús ir a la montaña que Jesús les había indicado. ¿Usted recuerda el pasaje de la resurrección? ¿Qué sucedió? Jesús se encuentra con María Magdalena y ésta, al verlo, se arrodilla ante él y lo comienza a adorar. Y el Señor le dice: ve y dile a mis hermanos que los voy a ver en Galilea. Ella va y les notifica. Se da entonces el suceso de Tomás. Jesús les da pruebas fehacientes de que ha resucitado. Y después de haber estado con ellos por 40 días, hablándoles del reino de Dios, les dice: ha llegado el momento de mi partida. Acompáñenme a tal montaña. Y allí van los 11 con él. 11 a los cuales les sobraban testimonios del poder de Jesús. Todos ellos fueron testigos de cuando Jesús multiplicó los panes y alimentó a los 5,000. Todos ellos fueron testigos de cuando Jesús calmó la tempestad. Esos 11 fueron testigos de cuando Jesús se acercó a ellos caminando sobre la mar. Ellos fueron testigos de cuando Jesús gritó: Lázaro, sal fuera. Y el muerto resucitó. Todos ellos fueron testigos de que cuando Jesús se apareció en medio de ellos, en aquella habitación donde se encontraban, Él no era ni un fantasma ni un espíritu. Ellos habían comprobado que Jesús realmente se había levantado de entre los muertos. Ahora, por 40 días Jesús les ha estado enseñando acerca del reino de Dios. Ya ha llegado el momento de la ascensión. Pero ¿qué me describe Mateo? Que los 11 adoraron, pero unos dudaban. ¿Qué significa eso? Pues que no todos adoraban con convicción. Los 11 estaban haciendo lo que aparentemente se suponía que debían hacer, pero no todos tenían convicción, porque no todos se habían definido en su mente y su corazón. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la iglesia hoy es muy semejante a la iglesia de este periodo de la historia, porque a los 11 les sobraban experiencias con Jesús, les sobraban testimonios de su poder, pero ¿sabe? Muchos de ellos tenían dudas. Y por esta razón es que necesitamos afirmar nuestro compromiso con Cristo y renovar nuestra fe. ¿Por qué tenían dudas? Porque muchas circunstancias en torno a ellos les habían afectado su fe. Muchas circunstancias dentro de ellos, luchas internas, les habían desanimado a tal grado que ahora seguir a Cristo ya no era relevante. Y ahorita más adelante le voy a explicar por qué. Pero antes veamos lo que nos enseña el apóstol Judas. Vaya allí a Judas, capítulo 1, versos 22 al 23.
Y vea lo que la Escritura nos enseña en esta porción. Dice la palabra de Dios: tengan compasión de los que dudan. Hay personas en nuestro alrededor que, si no son diligentes en mantener sus convicciones firmes respecto de Cristo, van a comenzar a titubear y van a comenzar a tambalearse en su fe y van a comenzar a cuestionarse si realmente valdrá la pena seguir a Cristo. Esas personas no van a venírselo a decir al pastor, pero sí te lo van a decir a ti. O posiblemente seas tú mismo quien de repente ya no le ves sentido a tu vida cristiana, quien de repente, por las circunstancias que has estado enfrentando, las situaciones que has estado viviendo, de pronto dices: es que pareciera que no vale la pena continuar. El apóstol Judas dice: tengan compasión de los que dudan. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Es decir, necesitamos mantener un sano y sabio equilibrio para poder ayudar a aquellos que dudan. Va a haber personas que van a comenzar a argumentarte sobre sus dudas respecto de seguir o no a Cristo. Si tú permites que sus argumentos produzcan en tu corazón influencia, va a ser más fácil que te convenzan del por qué no seguir a Cristo que el que tú los convenzas de que debieran arrepentirse y seguir a Cristo. Póngase a platicar con alguien que ya no se congrega y usted estará expuesto ante una real amenaza para que su visión respecto de Jesús y su iglesia cambien. Porque esa persona que no se congrega de a gratis. No se congrega porque se ha desconectado de la fuente que es Cristo. Su visión está corrompida por las circunstancias de su entorno y por las emociones internas que no ha podido controlar. Es una persona, permítame la expresión, emocional y espiritualmente desequilibrada. Usted, al exponerse a una persona que no está teniendo una relación vigente con Cristo, ni tiene un compromiso serio con una iglesia local, se está exponiendo a escuchar argumentos que probablemente tengan la fuerza para convencerle de que sería mejor, al igual que esa persona, desistir en su búsqueda de Dios. Y prueba de que esa persona no tiene un equilibrio emocional y espiritual es que no se hace responsable de su decisión. Responsabiliza a terceros, al entorno e incluso a situaciones que en su mente o en su corazón surgieron y que no fue capaz de controlar. En algún momento a alguna persona le preguntaron y le dijeron: oye, ¿por qué ya no te congregas? Su respuesta fue: es que vi cosas. Y muchas veces lo que vieron fue una interpretación mental afectada por sus vacíos emocionales que le llevaron hacia una conclusión errónea. Lo que vemos no necesariamente es la verdad. Muchas veces es una interpretación que damos a la luz de lo que hay en nosotros y de lo que pensamos. Necesitamos entender que si hay personas en torno a nosotros que están dudando, tenemos una responsabilidad y es la de convencerles de que sigan adelante en su caminar con Cristo, sin
exponernos y ver nuestro caminar afectado. Hay muchas personas que van a buscar la manera de tener contacto contigo. Son personas que posiblemente nunca cumplieron con sus responsabilidades financieras dentro de su iglesia local, pero con tal de que les escuches, hasta te invitan a comer. Vamos, yo pago. Te invitan al cine, quieren tu amistad, les resultas importante. ¿Para qué? No para escuchar tu consejo, no para escuchar de ti una dirección, sino para sobre de ti vertir todo aquello que no les agrada, que no les gusta, que no les convence. Tienen inestabilidad emocional y espiritual. Entonces, volviendo al caso de los discípulos, algunos de ellos están teniendo un serio problema, porque han sido testigos del poder de Dios, han tenido experiencias con Jesús, han tenido un caminar con el Señor, y pareciera de pronto que de nada les ha servido, porque el Señor está ascendiendo ante sus propios ojos. Y mientras que unos tienen el compromiso y la convicción de adorarle, otros dudan. Yo ya no sé si seguir. Yo ya no sé si continuar. Y sabe, debemos de tener mucho cuidado respecto de esto. ¿Por qué? Porque dudar no es el problema. Este es un síntoma de algo que está sucediendo en el corazón. Cuando tú comienzas a titubear sobre tu compromiso con Cristo, tu compromiso con tu iglesia local y todo lo que de ti depende, es decir, todo lo que se ha puesto en tus manos, si no tienes la madurez, si no tienes la estabilidad, vas a buscar responsables para no cargar sobre de ti la responsabilidad. Pero la realidad es que tus dudas, tu indefinición se debe a aquellas cosas que están aconteciendo en tu corazón. Cuando nosotros no le damos espacio a lo que provoca que dudemos o titubeemos en nuestra fe, es cuando entonces aprendemos a guardar nuestro corazón. Si tú le estás dando oportunidad al diablo de susurrar a tu oído, a tu corazón, del por qué sería bueno darte vacaciones de Cristo, estás exponiéndote a una decisión que posiblemente no traiga para ti ningún beneficio. Al contrario, muy seguramente te va a destruir. Como mencionaba, las dudas no llegan gratis. Muchas veces esa inseguridad brota de lo que con nuestros sentidos percibimos, lo que vemos, oímos, sentimos y la forma en la cual lo interpretamos, lo que en torno a nosotros sucede y lo que internamente sentimos, mayormente cuando esto que percibimos contrasta con lo que esperábamos. Si yo estaba esperando, por ejemplo, que al llegar con el pastor y decirle, ¿sabe qué, pastor? Siento de Dios que Él me está llamando a las naciones y no recibo el financiamiento para ser el misionero oficial de la iglesia y que me envíen al extranjero, me voy a decepcionar. Este es un problema que se da en muchísimas otras áreas, no solamente en el área de misiones. Hay personas que están esperando recibir. Y cuando sus expectativas no son acordes con lo que reciben, entonces comienzan a cuestionarse si realmente están en el lugar correcto. En el caso puntual de los 11, a algunos de ellos, o a muchos de ellos, les interesaba mucho el que Jesús les quitara el yugo de Roma, que Él se sublevara y liderara una revolución que lo colocara como el rey anhelado.
Y de esta forma entonces Jesús decretara nuevas leyes, nuevas formas de gobierno para ellos que según su conveniencia iban a hacer de su vida algo mejor. ¿Se acuerdan ustedes que incluso 2 de ellos llevaron a su mamá ante Jesús para convencerle de que cuando él finalmente derrocara al imperio romano, uno de sus hijos se sentara a su derecha y otro a su izquierda? A ellos les preocupaba tanto que Jesús estableciera el nuevo gobierno, que incluso ya resucitado el Señor le preguntan: ¿y cuándo sucederá esto? ¿Cuándo va a acontecer? ¿Cuáles serán las señales de que vas a derrocar Roma y que todos vamos a reinar contigo? A ellos les interesaba que Jesús estableciera un gobierno terrenal, porque era lo que a ellos convenía, porque muchos de ellos estaban esperando un beneficio político. Pero ¿qué sucede cuando Jesús muere en la cruz? Las expectativas de muchos de ellos se reducen a nada. ¿Por qué? Porque lo que obtuvieron en nada se relacionaba con lo que ellos esperaban. Y el caso claro lo vemos en los discípulos de Emaús. Van decepcionados, abatidos y con nulo compromiso al camino, porque cuando Jesús se para junto a ellos, ellos expresan su decepción, su frustración. Cuando nosotros, amados hermanos, no cuidamos nuestra fe, no protegemos nuestro corazón, muchas circunstancias en torno a nosotros pueden comenzar a generar dudas. Y cuando tú comienzas a dudar sobre tu caminar en Cristo, sobre tu pertenencia a una iglesia local, estás poniendo toda tu vida espiritual y todo lo que Dios quiere para ti en peligro. Mire, ¿qué puede provocar que dudemos o titubeemos? Y vamos a ver bastantes puntos de cosas que pueden provocar en nosotros dudas o una actitud de titubear, de no realmente comprometerme con el Señor, de no sinceramente mantener un vínculo. O sea, sí estoy en la iglesia, sí sirvo, pero no estoy convencido. ¿Sabe por qué muchos cristianos no alcanzan su máximo potencial? Porque no tienen un compromiso completo, total, absoluto. Su compromiso está muy limitado. Y esto es algo que necesitamos corregir, que puede provocar que dudemos o titubeemos. Una sobreexigencia religiosa, legalista y comparativa. Esto es algo muy interesante, porque muchas veces no nos damos cuenta de que queremos hacer las cosas porque queremos cumplir con nuestra institución religiosa. Es decir, quiero hacer lo que la religión me exige que haga. Y cuando se tiene esta visión, la gente que vive bajo esta postura se expone a manipulación por parte de sus líderes religiosos. Y esto es muy peligroso. Porque hay líderes religiosos que van a abusar de su posición y van a oprimir a las personas que bajo su autoridad están, y el nivel de exigencia religiosa en ellos va a generar un desaliento espiritual a causa de que no están cubriendo las expectativas que impone la institución religiosa. Cuando la persona se vuelve legalista,
entonces comienza a utilizar su medida como el estándar para todos los que le rodean. Entonces el estándar ya no es Cristo, es lo que esa persona hace. Y cuando tú te das cuenta que la gente no es como tú esperas que sea, como tú quieres que sea, porque exiges a partir de tu medida, entonces esto te desalienta. Y comienzas a dudar si realmente valdrá la pena esforzarte y sacrificarte como lo has venido haciendo. Pero el problema tiene una línea muy delgada, porque podríamos irnos al lado en el cual decimos, bueno, pues yo ya no voy a hacer nada. El punto aquí es tener un sano equilibrio en el que yo pueda descubrir cuando yo me estoy autoexigiendo de manera religiosa o legalista y cuando estas actitudes me llevan a compararme con otros. Eso puede generar en mí un estado de incertidumbre al no cubrir el estándar que he proyectado en mi mente y hacerme de alguna manera sentir inadecuado para continuar y perseverar en la obra del Señor. El siguiente punto es el menosprecio hacia quienes nos rodean o hacia nosotros mismos. A veces menospreciamos a las personas por sus habilidades o por sus capacidades o por lo que a nosotros no nos parece. Y deberíamos de tener cuidado, puesto que la Escritura dice que ninguno de nosotros debe de tener un concepto más alto que el que debe de tener, y que debemos de mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando esta actitud no es carne en nosotros, el menospreciar a aquellos que nos rodean o incluso menospreciar lo que nosotros con amor hacemos por la obra de Dios nos lleva a un punto en el que nos sentimos insatisfechos. Y la insatisfacción provocada por el menosprecio nos lleva a desistir de continuar avanzando o de correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana, más que parecerse a una carrera de 100 metros donde das tu máximo esfuerzo por un breve tiempo, es como una maratón donde tienes que resistir todas las pruebas y circunstancias que te sobrevengan por un largo periodo. Si tú estás visualizando la vida cristiana como una carrera de 100 metros, te vas a desanimar cuando tú digas, es que ya siento acá el golpe, la patada de mula. Y te dicen, no, todavía no llevas ni el 10% de tu vida cristiana. Pero yo ya me cansé. No, yo mejor no sigo. Muchas veces, amados hermanos, estamos generándonos ideas equivocadas respecto de aquellos que nos rodean o respecto de nosotros mismos. Siguiente, la humanidad de aquellos a quienes hemos idealizado. Cuando tú idealizas a una persona, la sentencias a decepcionarte. ¿Por qué? Porque generalmente generas junto con esa idealización un conjunto de expectativas irreales. Y creo que como pueblo del Señor nos falta mucho que aprender en este rubro. Porque tendemos mucho a idealizar a las personas que nos rodean y mayormente a quienes nos presiden. No estoy diciendo con esto que esta situación me exima de responsabilidad, poniéndome a mí por ejemplo. Yo tengo una responsabilidad para ser ejemplo delante de ustedes. Pero si ustedes me idealizan y generan respecto de mí expectativas irreales, ustedes van a terminar muy decepcionados. ¿Por qué? Porque conforme se estreche nuestra relación,
se expondrán más a mi humanidad. Y mi humanidad no siempre tiene ganas de sonreír. Mi humanidad no siempre tiene ganas de ser cortés. Pero usted es el pastor, pero también soy humano. Ahí esto le sirve a usted de parámetro para saber qué tanto me ha conocido. Si usted todavía me ve a la distancia o si usted ya me ha visto más de cerca. El punto aquí es que cuando idealizamos, nos generamos expectativas irreales. Y esto puede provocar decepción que nos lleve a querer apartarnos de nuestra iglesia o apartarnos de Dios. Hace algún tiempo les prediqué una serie enfocada en la humanidad de los líderes dentro de la iglesia. Y recuerdo que titulé a esa serie Siervos de Dios por fuera, humanos por dentro. Y pareciera a veces, amados hermanos, que cuando hablamos de la humanidad del líder, nosotros nos negamos a aceptar que son humanos. Y lamentablemente esto obra en algo que le va a afectar a usted. Cuando idealizamos a nuestros líderes, cuando idealizamos a nuestros hermanos, no, pues es que yo le presté las escrituras de mi casa, pues ese hermano me dijo que me las devolvía en 2 semanas y perdió su casa. Debemos aprender a mantener una vida espiritual equilibrada para que no caigamos en situaciones que nos desanimen, que nos desalienten y que finalmente nos lleven a apartarnos del Señor. ¿Qué más puede provocar en mí el que yo dude o titubee en cuanto a proseguir a la meta con Cristo? El cansancio mental y espiritual que produce en nosotros desánimo. Ahí podríamos incluir también el cansancio físico, pero si usted es un buen mayordomo y aprende a dormir sus horas, se puede solventar. Pero hay situaciones que a veces es un poco más complicadas, por eso hablaba yo del cansancio mental y espiritual, porque a veces físicamente te encuentras bien, estás estable, estás fuerte, pero mentalmente ya no. Y eso pudiera afectar tu desempeño y tu desarrollo espiritual. Por eso necesitamos ser renovados en la actitud de nuestra mente de manera constante, continuamente. ¿Por qué? Porque nuestra mente se cansa y espiritualmente nos vamos a ver muy limitados si no hay disposición en la mente. ¿Comprende esto? ¿Qué más puede provocar en mí el que yo dude o titubee? El pecado. Muchas veces no es ni siquiera, ay, es que ya no me gusta cómo cantan, es que ya no me gusta cómo se organizaron, es que ya no me gusta lo que predican, o ya no me gusta el ambiente que se genera. Si somos honestos, la gran mayoría de las veces estas inconformidades ocultan un pecado que hemos solapado en nuestro corazón. Y somos tan cobardes para aceptarlo que preferimos justificarlo. Es mucho más fácil culpar a otros, responsabilizar a otros que aceptar que algo en nosotros está mal. Y a veces eso que está mal tiene como raíz, como origen, un pecado oculto en nosotros.
porque el pecado produce en nosotros desconexión. ¿Qué pasó con Adán? Adán tenía una relación padrísima con Dios. Todos los días, por la tarde, Dios platicaba con Adán. Hasta un día en el cual Dios le volvió a gritar y le dijo: Adán. Dice: ahí viene Dios, córrele, estamos desnudos. Fue y tejieron vestidos de hojas de higuera. Y después de que Dios estaba llámelo y llámelo y llámelo, a él se le ocurre salir de detrás de unas plantas y decirle: aquí estoy. ¿Que no me escuchabas? Sí, oí tu voz en el huerto, pero tuve miedo. ¿Qué provocó esa distorsión en la mente y el corazón de Adán? No le dijo: sabes, es que siento que hay algo que me está separando de ti. Te desobedecí, por favor, perdóname, ayúdame para que nuestra relación vuelva a ser la misma. No. Dios le dice: ¿acaso comiste del fruto del árbol que te ordené que no lo hicieras? La mujer que me diste es tu culpa indirectamente. No sé, tú me la diste. Si me hubieras dado a escoger, tal vez yo me hubiera puesto listo, pero tú me la diste. No reconocemos que los pecados ocultos en nuestro corazón, en nuestra vida, pueden muchas veces mermar la forma en la cual vemos a Dios, su iglesia y nuestro entorno. No reparamos en eso, pero algo que muchas veces les he repetido es que el pecado es aquello que mientras más acumulamos, más vacío nos deja. Entonces, si tú no quieres dudar, como lo expresa la Escritura, despójate del pecado que te asedia y de todo aquello que pudiera estorbarte para que tú puedas avanzar en tu caminar con Cristo. ¿Qué más puede provocar en nosotros que titubeemos? Una falta de conexión real con Dios. Es decir, hay personas que no tienen una relación viva y vigente con Cristo. Tienen una religión, participan de una religión, pero no son personas que dediquen tiempo para orar, no son personas que dedican tiempo para leer la Escritura, no son personas que dedican tiempo para buscar a Dios. En algún momento lo apliqué esto a las relaciones interpersonales. Las mejores relaciones no se encuentran, se construyen. Y todo parte de una decisión. Yo defino qué es lo que quiero y decido con base en lo que me he definido. ¿Comprende? Es como cuando Elías confronta al pueblo de Israel. Antes de hacer descender fuego del cielo y revelarles a un Dios de poder, lo primero que les dice es: ¿hasta cuándo van a tener un corazón dividido? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Nadie puede servir a dos señores, porque va a amar a uno y va a menospreciar a otro. Tenemos que definirnos. Y esa definición nos va a llevar a buscar una conexión real con Dios. No nos va a satisfacer, escúchelo, ser cristianos de domingo. Para quien realmente quiere algo serio y profundo con Dios, un encuentro esporádico, carente de experiencias intermedias, no es suficiente. Y a veces no solamente hay cristianos de domingo, hay cristianos trimestrales o semestrales o navideños.
¿Cómo está su relación con Cristo? ¿Ustedes creen que tienen las convicciones suficientes como para permanecer unidos a Él? ¿Qué más puede llevarme a titubear o a dudar? Pues falta de disposición al compromiso con Dios y su iglesia. Vivimos en una generación que se caracteriza por su nula disposición al compromiso. Pero es ahí donde nosotros tenemos que levantarnos y tomar decisiones. Y mayormente si están vinculadas a nuestra fe. Cuando un cristiano no se está comprometiendo con Dios, es evidente en su nivel de compromiso hacia su iglesia local. Ay no, pastor, no diga eso, porque una cosa es mi relación con Dios y otra con la iglesia. No es así. No puede ser de esa manera. Siempre se refleja mi nivel de compromiso con Dios con el nivel de compromiso que tengo con la iglesia. ¿Qué más va a provocar en mí el que yo dude o titubee? Una ausencia de deleite en la persona de Dios. Si tú no has encontrado deleite en la persona de Dios, en algún momento algo te va a desanimar, algo te podrá arrebatar del plan de Dios, arrancarte del propósito de Dios. Necesitamos con urgencia deleitarnos en la persona de Dios. ¿Qué más me puede llevar a dudar, a titubear? Pues la falta de gratitud en los momentos difíciles. Tenemos que desarrollar el hábito de ser agradecidos. Agradecidos aún en medio de la tormenta, agradecidos aún en medio de la adversidad, agradecidos en medio del conflicto, agradecidos en medio de toda situación que aparentemente no nos favorezca. ¿Por qué? Porque si Dios está permitiendo que esa situación llegue a nuestra vida, es porque a través de esta Él nos quiere perfeccionar. Pero si nosotros no somos entendidos en lo que Dios quiere llevar a cabo en nuestra vida, entonces vamos a tomar actitudes que nos aparten de Él. Y tenemos que, amados hermanos, hoy darnos cuenta cuál está siendo nuestra actitud hacia el Evangelio, nuestra actitud hacia el Señor. ¿Mi sí está realmente siendo sí? ¿O es un sí que no me convence? Le estás diciendo al cielo sí, pero no le dices cuándo. Es un no. Si le dices sí, Señor, pero esto me hace recordar a aquel hombre al cual Jesús le dijo, sígueme. Y le dijo, sí, pero antes déjame enterrar a mis padres. ¿Sí o no? Sí, pero es no. Si no es un sí con convicción, es no. Y es lo que tenemos nosotros que evaluar, porque de otra manera nos autoengañamos pensando que le hemos respondido a Dios con un sí. Pero la falta de disposición y disponibilidad del corazón grita que no estamos seguros. Y si no estamos seguros como para arriesgarnos con Cristo, entonces, amados, no tendremos nunca un genuino y real compromiso con Él. ¿Comprende? Ahora, ¿cómo podemos nosotros manejar la duda? Rápidamente, acercándonos más a Dios. Dudar no es el problema. Si tú estás dudando, tus dudas son un síntoma.
de algo que dentro de ti está mal. Y dudar no necesariamente es incredulidad, es inseguridad. Es decir, no tengo la convicción de que dirigirme por este camino sea lo mejor para mi vida, o sea, lo que yo realmente quiero. Dicen por allí muchos psicólogos y personas que tratan sobre relaciones interpersonales: nunca te permita hacer la duda de nadie. ¿Y por qué a veces permitimos ser la duda de que Dios sea nuestra duda? Deberíamos de tener convicción, claridad en el hecho de decir: Señor, tengo la certeza de que tú moriste en la cruz por mí, de que tú eres mi Dios, de que tú eres mi dueño, de que quiero realmente caminar junto a ti y voy a depositar mi vida en tus manos. ¿A qué le suena esto? Yo lo podría definir solo con una expresión: tomar el riesgo. ¿A qué se refiere, pastor? Partamos de la idea o el supuesto que tienen muchas personas que no han experimentado a Dios y dicen que la vida después de la muerte no existe. Voy a tomar el riesgo de vincularme al Señor, obedecerle, poner en práctica sus mandamientos. Y si al morir descubro que no existe, viví una vida plena. Pero si al morir, pero si yo pienso y digo: no, ¿para qué tomar el compromiso? ¿Para qué arriesgarme? Total, muchos dicen que ni existe. ¿Y si sí? A veces no estamos tomando el compromiso porque no estamos convencidos. Y no estamos convencidos porque no sabemos realmente qué es lo que queremos. Necesitamos acercarnos más a Dios. Necesitamos encontrar deleite en su presencia. Necesitamos superponer su palabra a mis emociones o pensamientos, porque eso implicará pastorear mi corazón. Muchas veces tu corazón te va a decir: ya no continúes, ya te esforzaste mucho, ya lo intentaste, has dado lo mejor de ti y mira, las cosas no han funcionado. Y es ahí donde tú tienes que superponer la palabra de Dios a tus emociones o pensamientos. Hoy muchas personas están fracasando en su vida. ¿Por qué? Porque son sus emociones y sus pensamientos los que dirigen su vida y no la palabra de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Por encima de mis emociones, por encima de mis razonamientos, debe de estar la palabra de Dios, mayormente cuando me siento en un punto de inestabilidad, de desequilibrio, de inseguridad, de insatisfacción, de frustración. Todo esto nos llega cotidianamente en la vida. Si tú no tomas cartas sobre de esto, vas a comenzar a dudar si seguir a Cristo o apartarte de Él. Porque te vas a cansar, porque va a haber frustraciones en ti, porque va a haber decepciones. Necesitamos dejarnos pastorear. Y mire, es bien interesante cuando Jesús ve a la gente que lo sigue y dice la Escritura que Él siente compasión de ellos. ¿Y sabe por qué? Porque los ve como ovejas sin pastor. Y hay muchos cristianos que asisten a una iglesia local
pero no están vinculados al pastor de la iglesia a la que asisten. Y como no están vinculados, no se da el proceso de pastoreo, de influencia, de dirección. El pastor para muchas personas dentro de la iglesia es solo una voz más a la cual escuchar, pero no es para ellos quien pueda y debe dirigir sus vidas. ¿Cómo manejo la duda? Dando gracias a Dios por todo. Aprendamos a ser agradecidos. ¿Cómo manejo la duda? Orando de forma más constante. Cuando sientas que estás titubeando en el avance de tu vida espiritual, busca conquistar tu lugar de oración. ¿Cómo manejo la duda? Fortaleciendo nuestras bases y estructuras de pensamiento en cuanto a valores y lo espiritual. Necesitamos como hijos de Dios hoy hacer un inventario de aquellas cosas que a veces no consideramos que pudieran estorbarnos en nuestro avance espiritual. ¿Comprende? Bien, finalizamos con 2 Corintios capítulo 11 verso 3. Póngase de pie por favor y lo vamos a leer juntos a la cuenta de 3. Amén. 1, 2, 3. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si hay cosas en nuestra vida que en su momento pudieran apartarnos de Dios, toma decisiones para que nada pueda apartarte de Dios. Anticípate. Y eso te va a dar a ti la ventaja de poder resistir cuando la situación se presente en tu vida. Amén. Amén. Vamos a orar, incline su rostro. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, y queremos darte gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque eres grande y misericordioso. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tu buen espíritu esté hablando a nuestro corazón y que seas tú, Señor, quien esté trayendo a nuestra vida la convicción para poder afirmarnos en ti. Eres tú, Señor, lo único que nosotros necesitamos. Eres tú lo que cada uno de nosotros requiere para tener un caminar pleno y seguro contigo. Hoy te pedimos, Señor, que nos des la capacidad de percibir nuestro entorno y aquello que en nuestro interior acontece, para poder con diligencia vigilar cada área de modo que podamos perseverar hasta el fin. No permitas, Señor, que en nuestro corazón broten las raíces de incredulidad, ni todas aquellas que pudieran alejarnos de ti. Ayúdanos a permanecer fieles hasta el final. Te ruego, Dios, que tu Espíritu esté hablando a nuestro corazón y que seamos entendidos en que es nuestra responsabilidad cuidar y cultivar nuestra relación contigo. Ayúdanos a permanecer fieles a ti y atentos a la voz de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Él es